Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El presidente Gabriel Boric hoy expuso en la cumbre CELAC, Unión Europea, en el cierre de esta, donde condenó la guerra de Ucrania de una manera bien llamativa, para algunos bien jugada, ¿no? Porque hay formas y formas de oponerse a lo que está ocurriendo allí de parte de la invasión rusa, pero el presidente Boric se jugó con mucha fuerza. Yo le voy a poner el ejemplo para hacer el contraste solamente. Ustedes vean y revisen, googleen cómo ha estado Lula. Lula es un viejo zorro de la política, de un país enorme dentro de Latinoamérica. ¿Cuál es la posición que ha tomado Lula aquí? Si bien es cierto, no es menos cierto, no quedar bien mal ni con Dios ni con el diablo, que sirve. Y eso llamó la atención de un país más chico, un presidente más joven, muy claro frente a lo que está ocurriendo en Ucrania y Rusia. Llamó a respetar los derechos humanos sin distinción de tendencias políticas. Otra característica de este presidente, que proviene del mundo de la izquierda, que duda cabe, pero si una dictadura es de izquierda, es dictadura. Y si es de derecha, es dictadura. Y si no respeta los derechos humanos, después veremos qué es lo que piensa, pero es alguien que no respeta los derechos humanos. Miren cómo ha criticado a Maduro o a Nicaragua. En fin, es una posición que marca ya un carácter, si se quiere, del presidente Boric. Y aprovecha entonces de exponer este carácter, que no es nuevo, en una cumbre internacional. El mandatario comenzó su jornada con una reunión protocolar con el rey de Bélgica y luego ya intervino en la cumbre. Una intervención, bueno, como todo, relativamente breve. En esta instancia, el jefe de Estado chileno dio un discurso de 6 minutos, como le decía, en el cual abordó, entre otros temas, la guerra de Ucrania, o la invasión de Rusia a Ucrania, y señaló que algunos de los líderes no han condenado la invasión rusa a Ucrania. ¿Se refería a quién? ¿A su amigo Lula en una de esas? Entre uno de ellos, llamando a no ser condescendientes con el gobierno ruso. El presidente se refirió a la protección de los derechos humanos, haciendo un llamado a condenar la situación derivada de la crisis política y social en Nicaragua. También hace rato viene tocando esa tecla, y que alguien que defienda los derechos humanos en esa dictadura horrorosa que tienen en Nicaragua. Y la crisis que ha derivado entonces en el éxodo de millones de personas en Venezuela. Vale la pena, interesante, desmenuzar el discurso del presidente Boric porque tiene varios elementos interesantes. Después tuvo un punto de prensa donde se refirió más a lo interno, a lo chileno, a los 50 años. Y hablaremos de eso también más adelante. Vamos a la mesa de conversación. Ya, y nos acompaña hoy para justamente desmenuzar los discursos, las actuaciones del presidente, lo que está ocurriendo aquí en las cercanías ya de un septiembre esperado, porque son 50 años. Nos acompaña Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Rodrigo, como siempre, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y muy feliz de estar acá en este día tan especial. Muchísimas gracias. Y don Marco Moreno, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, también, como siempre. Gracias, Marco, por tenerte aquí. Partamos por el discurso, por la gira. Vamos a usar criterio periodístico para no tratar de decir qué le parece tal cosa de la gira, ¿no? ¿Qué es lo más destacable de la gira, Marco? Bueno, yo creo que este distanciamiento de los liderazgos latinoamericanos, como tú señalabas en la introducción, de los K, de los Fernández, de los Petro, ¿no? En donde toma posición con mucha claridad respecto de lo que llama la invasión a Ucrania, lo dice con mucha claridad, y también de la situación en Nicaragua. Se podrá decir, claro, no tocó el tema de Cuba, pero esa es una línea roja complicada para el gobierno por el Partido Comunista Chileno. Entonces, pero respecto de los otros temas, creo que... Marco, tengo la idea de que en otras oportunidades, porque él se refirió a una cosa puntual de Cuba, a que era un régimen que amparaba a los grupos terroristas. Dijo, eso no es verdad. Pero él otras veces ha criticado la dictadura castrista, ¿no ha tenido complejos o me equivoco? No, por eso te digo que se distancia de lo que viene siendo la izquierda latinoamericana más tradicional, ¿no? Y creo que ese es un punto importante. Creo que la gira ha sido positiva para el presidente. Contrasta con la visión provinciana, que en un principio se decía que no debe ir porque hay una crisis política interna. Bueno, todo eso queda un poco de lado.
Mañana ya está llegando o hoy día, la noche en llegó en Suiza y le queda todavía Francia, ¿no? Donde va a visitar a un Macron que también está complicado por una crisis política y social compleja. Entonces yo diría que lo más destacado tendría que ver con este intento de un liderazgo latinoamericano distinto al que veníamos conociendo en la región. ¿Qué te ha llamado la atención a ti, Rodrigo, de esta...? No, han habido varias cosas. Bueno, lo primero me llamó la atención, fíjate, la dureza con que trató ciertas dictaduras y la omisión de Cuba. O sea, yo creo que no fue casual. Yo creo que hay efectivamente una línea roja impuesta ya hace un par de semanas entre el gobierno y el Partido Comunista a raíz de los 50 años. Partieron con la salida de Patricio Fernández dentro de este comité organizador y continúa con esto. Después también la mirada durísima contra Ucrania, que se desmarca también de su coalición. Recordemos que el presidente ucraniano estuvo acá en un despacho online con el Congreso, por supuesto, y estuvo ausente el Partido Comunista y el Frente Amplio. O sea, de alguna otra forma tiene miradas diferentes. No sé qué también le habrá caído en esas huestes la mirada del presidente. Entonces, siento que ha sido una gira hasta el minuto con cierto guiño al Partido Comunista, bien pauteado por ellos, y sin duda también los homenajes que ha realizado particularmente a Baltasar Garzón, también creo que se ha tomado la agenda sobre otras cosas que pueden ser más relevantes, los convenios de acuerdos comerciales con otras naciones. Entonces, ha sido una gira que no ha tenido de alguna otra forma la pulcritud que uno esperase en relaciones internacionales. Me sorprendió, fíjate, que el canciller, que es la persona que en el fondo lleva nuestras relaciones, se desentendiera de este homenaje a Baltasar Garzón. Dijo, esta fue una decisión del presidente, como también dando a entender que no estaba muy de acuerdo y que lo pidió como por sorpresa. Claro, tampoco que lo haya canonizado, ¿no? Él entregó una medalla, digamos, un reconocimiento, no hizo un acto, digamos, de condecoración técnicamente hablando, porque las condecoraciones en Chile son dos y tienen un procedimiento, eso lo dijo el propio canciller Van Claveren. Pero evidentemente, ¿no es cierto?, lo que él intentó y hizo el punto hoy día con Garzón es decir, un reconocimiento, ¿no es cierto?, a la acción de él como juez que persiguió finalmente a Pinochet y permitió que Pinochet no se pudiera ser encarcelado. Exactamente. En torno a Pinochet en esa época. O sea, hubo un yo creo que lo que el presidente Boric trataba de hacer, pues, lo que entiende, me tocó entrevistar aquí mismo al canciller Van Claveren, de esas declaraciones, son de Estado Nacional, tiene que ver con ese elemento, el elemento clave que significó Baltasar Garzón para el cambio de actitud que tuvo la justicia chilena frente a Augusto Pinochet, como lo tuvo también frente a ETA. Fue clave. Garzón puede tener todos los pecados que pueda tener. De hecho, fue expulsado del Poder Judicial español por 11 años por interrumpir una comunicación entre personas que estaban siendo imputadas, investigadas por delitos de corrupción y su abogado, que eso es absolutamente inaceptable, un acusado que no puede hablar con su abogado. Y fue expulsado del Poder Judicial. No se trata de sacralizar a Garzón, pero en respecto al tema de derechos humanos, eso es lo que el presidente quiere. Ahora, políticamente puede ser un error, no sé qué dirán ustedes. Quiere poner ese énfasis. Sí, bueno, la medalla es una medalla que se le entregó también a Joan Manuel Serrat y se le va a entregar a un conjunto de artistas y otras personas que tuvieron un rol importante durante la dictadura y los 50 años que se enmarcan en la celebración del 11 de septiembre. Creo que ese elemento no es el esencial, sino que más bien lo que quedó claro es que el presidente está desplegando una gira que le permite tomar un poco de distancia de los problemas internos y de alguna manera de ahí se va a aproximar a su regreso a lo que está pasando en el país. Yo además tengo una especie de seco con la figura de Baltasar Garzón, no solamente por su condición de juez y todos los problemas judiciales que tuvo en España, sino que además recordemos que él tuvo un rol bien relevante en una cuestión de competencia de soberanía chilena, o sea, fue muy... En Bolivia. Fue efectivamente, y a mí me tocó particularmente estar en un debate en que él pensó que solamente habían españoles en la Universidad Autónoma de Madrid, en que trataba a Chile de un país que se creía de impoluto y que solamente daba una visión bastante sesgada del tema. Entonces, claro, es una figura que divide sin duda a los chilenos, por distintas razones. Y yo espero del presidente, en un país polarizado, con la crisis que vivimos, que trate de dar señales de unidad. Y creo que en eso se ha distanciado un poco el presidente Boric, desde mi mirada. El presidente hoy, después del cierre en CELAC, hace un punto de prensa y da la impresión que reconfigura un poco la invitación a esa carta común o al documento común de los 50 años, porque dice algo así como firmar los mínimos, de los cuales todos, mínimos civilizatorios, estoy un poco improvisando, no fue exacto, no lo tengo en la mano, donde todos tenemos que estar de acuerdo de que las violaciones de los derechos humanos son inaceptables.
y que es distinto a empezar a hablar sobre el golpe, porque sabemos que un segundo más atrás del golpe hay interpretaciones del golpe, que produjo todo el caso de Pato Fernández, pero sobre la violación de los derechos humanos, cuando se comprueban, es difícil encontrar a alguien que esté en contra. Sí, eso y lo que ocurrió el día sábado cuando habló con los empresarios y valoró lo que fueron los 30 años, ¿no es cierto? Sí, Que de alguna manera fueron el punto de quiebre y que dieron origen al estallido social, ¿no? Cuando se criticaba justamente esos 30 años. Habla de que, claro, el presidente entiende que la única verdad es la realidad finalmente, ¿no? La realidad lo está obligando a tener una posición mucho más gradualista, mucho más moderada respecto de esa valoración de los 30 años y también, a propósito de lo que tú dices, de lo que es la conmemoración de los 50 años, ¿no? Y lo que eso significa, ¿no? Primero, muy fuertemente centrado en la figura de Salvador Allende, pero ahora, ¿no es cierto?, desplazándose hacia la valorización de los derechos humanos como una cuestión clave y fundamental, y lo señaló hoy día en su discurso de los 6 minutos en donde intervino en el marco de la CELAC Unión Europea. ¿Es posible, perdón, o es un error a juicio de ustedes que el presidente intente establecer un texto en el cual todo el arco político firme sin que todo el arco político participe de la construcción de un texto o una idea? Porque le han acusado de querer imponer una verdad. Y ahí por eso que él se echó un poco atrás y dice, no es mi idea, no es mi intención imponerle la verdad a nadie. Yo lo veo depende cómo igual va a ser el espíritu de esto. Si va a ser el espíritu de Carmen Hertz y compañía, que de alguna forma censuraron la acción de Patricio Fernández, que llamaba una reflexión, va a ser más complicado. Y en la medida en que él se abra a un espacio de reflexión de los distintos actores, creo que es bastante plausible y de alguna otra forma yo creo que puede ser un avance. Yo conozco varias declaraciones de partidos políticos, desde la UDI, Evópolis y la Democracia Cristiana, que de alguna forma condenan abiertamente las violaciones a los derechos humanos. Pero yo creo que la ciudadanía también espera una reflexión profunda en cuanto al cómo se dañan las instituciones, que fue también lo que nos llevó a la crisis institucional del 73. Y esa mirada, hasta el minuto, yo no la he visto por parte de gente que gobierna paralelamente con el presidente. Y eso es lo preocupante. ¿Cuál va a ser el espíritu que predomine en este texto? ¿Cuál va a ser el espíritu que predomine en la reflexión que yo creo que el país espera? Sí, probablemente el tema de la carta puede ser una situación que lleve a tensionar a los actores en relación a firmar o no el documento. A lo mejor eso puede generar más dificultades que facilitar una reflexión, como decía Rodrigo, respecto de lo que rodeó, ¿no es cierto?, al quiebre de la democracia. Entonces creo que a lo mejor ahí el presidente también va a tener que reflexionar si insistir en esa vía o si buscar otros mecanismos para poder generar este espacio en donde la ciudadanía sea convocada, ¿no es cierto?, a valorizar las instituciones democráticas, a condenar la violación a los derechos humanos y evidentemente a que la verdad debe seguir siendo un factor importante y la búsqueda de aquellos que están todavía detenidos, desaparecidos, ¿no? Tampoco puede cerrarse y cancelarse legalmente. Otro factor que siempre está en el análisis es la evolución, o para otros el zigzagueo, dependiendo de quién lo mire de manera crítica o manera benevolente, de las posiciones que toma el presidente sobre determinados temas. Marco acaba de mencionar la valorización de los 30 años, cuanto antes era, no son 30 pesos, son 30 años, pero también que el presidente Gabriel Boric haga o diga que el Estado o que los privados tienen mayor capacidad de innovación que el Estado, para una persona de izquierda, para una persona de esa cultura política, es novedoso, es llamativo. Pero algunos dicen, bueno, es que un día dice eso y otro día hace otra cosa. Un día va a la ENADE y agradece y felicita a los empresarios y en la noche hace la política nacional del litio y deja fuera la empresa privada. Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Un presidente que evoluciona o que zigzaguea? Sí, yo creo que hay eso puede ser visto como una duda respecto de la identidad del presidente, ¿no? Estos cambios de opinión. A propósito de las elecciones españolas, que son el próximo domingo, ¿no? Toda la campaña contra Sánchez que ha hecho el PP es que el sanchismo, ¿no es cierto?, es mentira. Y Sánchez ha dicho, yo no soy mentiroso, lo que pasa es que cambio de opinión, ¿no? Probablemente aquí también tenemos esa situación en donde el presidente cambia de opinión a partir de que se hace una convicción de cosas distintas, ¿no? Pero es que lo que le critican no es que cambie, sino que cambie y vuelve, va y vuelve. Eso es lo que he escuchado yo en los más críticos. Rodrigo probablemente va a ser uno de ellos. Yo soy bastante crítico con eso. Sí. O sea, el presidente de un mes a otro en la campaña se tuvo que moderar necesariamente para poder ganar la segunda vuelta presidencial y lo hemos visto a lo largo de su mandato.
él quizás puede tener las mejores intenciones. Yo creo que él tiene un conflicto permanente con la coalición de gobierno. Y esto es en el fondo, desnuda quizás la mayor debilidad que ha tenido este gobierno, que es tratar de fundir dos miradas de sociedad, de país, que son diametralmente opuestas. Una mirada socialdemócrata versus la mirada del Partido Comunista. Y esa tensión, él todavía no la ha podido, de alguna otra forma, resolver. Y lo vemos con declaraciones como la que tú señalaste. O sea, yo escuchaba esta declaración y no podía creer lo que estaba escuchando cuando hace un año atrás, de fondo, criticaba justamente estos 30 años, cuando sus ministros señalaban hace meses atrás que tenían un estatus moral superior a los años anteriores. Entonces, no solamente él, sino con quienes gobiernan, entregan esta dualidad. Pero ¿cómo se resuelve eso? ¿Ah? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Que se haga la gran Gabriel González Videla? Porque esa es la verdad. Porque yo decía, ya, ok, déjame tomar tu punto, Rodrigo. Sincerémonos, Digo, no digas así. su problema, si fuese ese, voy a dar por buena tu tesis. El problema del presidente Boric es que el socialismo democrático lo apaña, el Frente Amplio va a ir detrás de él de todas maneras, pero su problema sería el Partido Comunista. Pero el Partido Comunista forma parte de uno de los pilares de su gobierno. ¿Qué puede hacer? Les menciono a Gabriel González Videla por la ley maldita, cuando sacó a los comunistas de su gobierno. ¿De eso estamos hablando? ¿Crees tú que debiera ocurrir? Pero a lo mejor sincerarse y de alguna forma, no solamente con su coalición, sino que su proyecto de país, en definitiva. Él no puede estar un día efectivamente alabando el crecimiento anterior y después destruyéndolo. No puede estar un día hablando lo importante que es el Estado y al día siguiente destruyendo o alabando el principio de subsidiariedad. Entonces, esa dualidad él tiene que solucionarla. Y no va a ser yo quien le dé las instrucciones, pero él va a tener que decidir con quién de alguna forma avanzar en esta ruta. Si de alguna forma ir con su núcleo más duro, que puede ser una opción súper legítima, o tratar de alguna forma de conciliar estas dos almas que hasta el minuto no lo ha logrado. Es posible que lo pueda hacer, pero no ha tenido la capacidad porque, en definitiva, él mismo quizás tiene esa disyuntiva. Él mismo tiene una mirada diferente que no ha logrado de alguna forma conciliar. ¿Sientes, Marco, tú que hay una incomodidad en mirada profunda del presidente Boric y el sector más de izquierda de su coalición, o no? ¿Tú crees que a ratos sí él tiene coincidencias con ellos? No, a ratos tiene coincidencia y hay un sector, el Partido Comunista, que resiente muchas cosas, ¿no? Daniel Jadot, el alcalde de Recoleta, ha sido duro en estas últimas intervenciones. ¿Qué duro ha sido con los socialistas? Muy duro con los socialistas, también con la posición del presidente, porque él dice que hay una cuña donde dice él que no se puede construir futuro sin el pasado, ¿no? Y el liderazgo del presidente Boric es un liderazgo al que no estábamos acostumbrados, más bien adaptativo, ¿no? Si hubiera que definirlo de alguna manera, yo lo definiría así, ¿no? Un tipo de liderazgo que se va de alguna manera adaptando. Eso nos complica, porque claro, uno está acostumbrado al otro tipo de liderazgo tradicional, en donde los presidentes o los líderes tienen posiciones fijas y no se mueven de ahí. Pero pareciera ser que hoy día en un mundo complejo, cambiante, donde las cosas van mutando con mucha rapidez, es otro el tipo de liderazgo que se necesita, ¿no? y que el presidente de alguna manera está desarrollando. Pero claro, se enfrenta a que sectores de su propia coalición de gobierno, a veces no están de acuerdo con lo que él hace y cómo lo hace. El tema de los 30 años, la valorización que hizo frente a los empresarios en España, no cayó muy bien en un sector de la izquierda en Chile, ¿no? Y efectivamente han salido a criticar un poco esa manera en que el presidente toca un tema que para el país de todas maneras es importante. Pero no yendo tan lejos, o sea, él fue, acuérdate, en el acuerdo del 15 de noviembre fue uno de los pocos diputados del Frente Amplio, el Partido Comunista ni siquiera estuvo, que se sumó al acuerdo. Y eso le costó a él una sanción por parte de su partido. Fue como persona porque su partido no fue. Él firmó como persona y después fue sancionado con un mes de suspensión de militancia. Entonces, siempre ha tenido esa dualidad quizás de alguna otra forma entre ser más republicano con conciencia de la República versus lo que tiene su coalición. Y esa disyuntiva él tiene que solucionarla. Él está acá o está con esto. Y lamentablemente ya lleva casi 2 años de mandato, no ha logrado subsanar ese problema que se refleja en cada discusión relevante que ha tenido en el Congreso y en temas políticos en este país. Déjenme cambiarlo brevemente de tema en los minutos que me quedan. La figura del alcalde Jadot, que apareció por aquí de soslayo por las críticas duras que le hizo al Partido Socialista, al propio presidente Boric. Pero en el tema personal, porque el alcalde Jadot, hemos visto que en los últimos 4 o 5 días vimos que en el de la tercera se publicó, y el tiempo dirá que es tan cierto eso o no. Tengo la impresión de que la fuente
es muy buena y que esa periodista suele no fallar en materias judiciales, por información que da, no es su opinión, en que estima que la Fiscalía va a formalizar a Daniel Jadue por supuestos casos de corrupción o coimas, o petición de coimas. Y ahora esto tiene que pasar, y vamos a ver si va a pasar y veremos si era acertado o no. Pero esto que sí es muy cierto es que un dato, que el Contralor General de la República, a través de un sumario que se le ha pedido y un informe, ha dicho que efectivamente hay irregularidades que son relevantes. Cito, comillas, el Contralor Jorge Bermúdez en contra de 10 funcionarios de la Municipalidad de Recoleta, entre ellos el alcalde Jadue. Parece que se le complica mucho el cerco investigativo al alcalde Jadue, que sabemos cómo es, le responde a cualquiera, a la prensa, le responde el Contralor, pero parece complejo. ¿Y qué puede hacer el Partido Comunista si le juzgan o si le someten a proceso? Como hoy día es el sistema antiguo, es someter a proceso. Hoy día se llama formalizar. Formalizar. Si formalizan al que eventualmente alcalde, le puede costar el cargo al alcalde. Bueno, eso. Porque hay muchos partidos que si hay uno de sus militantes formalizados por caso de corrupción, les congelan o les suspenden o les quitan la militancia. El Partido Comunista no lo hemos visto enfrentado a una situación como esta. No, y es una prueba muy difícil para el PC, además en el momento en que estamos, ¿no? A puertas y cercanos al tema del 11 de septiembre. Esto puede ser una situación que puede complicar al partido. El liderazgo de él también queda seriamente cuestionado, ¿no? Recordemos que él tiene aspiraciones presidenciales, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera, esto puede afectar por lo menos dentro del Partido Comunista, puede afectar esas pretensiones que pueda tener el actual alcalde Jadue, que no puede reelegirse, ¿no? Por el límite de la reelección, no puede volver a ser candidato a alcalde por su comuna, podrá ser candidato a diputado o senador, pero efectivamente esto creo que es una situación muy delicada, ¿no es cierto?, que se suma a lo de Revolución Democrática y ahora el Partido Comunista con una cosa distinta podría evidentemente afectar la imagen de la izquierda en su conjunto, ¿no? A un año de las elecciones municipales, donde otra figura del Partido Comunista, como la alcalde de Santiago, también ha sido cuestionada por... Pero aquí efectivamente es grave porque la Contraloría, como tú dices, Matías, de alguna otra forma detectó después de un sumario graves irregularidades en distintos temas, control, uso de recursos. Ahora, yo tengo la sensación, fíjate, que durante estos años, después de la derrota... En el contexto de las farmacias populares también, ¿no? Sí, y además tiene otra arista, que es el tema ¿cómo se llama? De la luminaria. Entonces, puede estar muy complicada la figura, pero yo tengo la sensación, fíjate, que estos años de gobierno, la figura de Jadue post-primaria, que perdió justamente con el presidente Boric, se ha ido debilitando. Alguien en La Moneda a lo mejor puede estar celebrando también estas de alguna otra forma medidas que ha tomado la Contraloría. No sé si tiene la fuerza que tenía Jadue cuando se presentó a candidato por el Partido Comunista. Tengo la sensación que estos años de gobierno lo han debilitado a él dentro de la base del Partido Comunista. Sí, da la impresión de que está más solo en la política, que hoy día uno no asimila al Partido Comunista cuando habla Jadue, ve que habla Jadue. Mucho más potente la figura de Camila Vallejo, por ejemplo. Por ejemplo, el mismo el que está hoy día de secretario general, porque Talía está enfermo, es Lautaro Carmona. Sí. Y otros diputados que emergen, como el diputado Cuello, que emergen con Alejandra Plasencia. Cariola, la diputada Cariola. Exacto, la diputada Cariola, en fin. Bueno, pero es una figura que ha sido muy relevante, fue precandidato presidencial y está bastante cercado en investigación. Hay que tener, naturalmente, presunción de inocencia para él y para cualquier chileno o chilena. Bueno, las semanas complejas que siguen ocurriendo y una miradita, ya viene una invitada que es consejera constitucional. ¿Cómo están viendo ustedes? Porque a la gente se le puede olvidar que se está pariendo una constitución que tendremos que votarla en diciembre. ¿Cómo ven ustedes que se está dando allí y también con la perspectiva de la votación de diciembre? Yo la veo con cierto grado de preocupación. Primero porque yo soy de los partidarios que espero que este ciclo constitucional se cierre y que podamos construir una buena constitución para el país. Pero veo con preocupación la distancia que ha tenido este proceso de la ciudadanía. Veo con preocupación algunas incorporaciones de indicaciones que pueden de alguna forma complicar los acuerdos entre los distintos sectores. Esto tiene que ser, ojalá, con un acuerdo amplio porque requiere una gran votación. Ahora,
Creo que es una discusión que está de alguna otra forma avanzando. Hay algunas indicaciones que creo que pueden hacer mucho sentido para la ciudadanía. Yo celebro, por ejemplo, que reduje el número de diputados, que hable la libertad de los padres. Creo que esas indicaciones que pueden incomodar a la izquierda, de alguna forma pueden acercar a la ciudadanía a este proceso y de alguna otra forma también dar una salida. Veamos cómo avanzan estos días, porque efectivamente se presentaron más de 1000 indicaciones. Sí. Entonces, esta va a ser una... Y falta que discutamos las iniciativas populares, que también parten esta semana. Entonces, lo fundamental yo creo que tiene que haber diálogo y ojalá más cercanía con la ciudadanía, que ve muy lejano todavía este proceso en razón o comparación con el primero. Sí, y las 1000 indicaciones contrastan con los 211 artículos que tiene el anteproyecto, ¿no? O sea, casi 4 veces... las enmiendas que los origen. 4 enmiendas por artículo en la práctica. Pero yo creo que Rodrigo tiene razón en el punto de que hay un riesgo, ¿no?, de que finalmente el texto constitucional, si se impone la visión de un sector, como pasó en el proceso anterior, termine, ¿no es cierto?, alejando a la gente y ya no sea una constitución que nos una, ¿no?, a los chilenos y a las chilenas, sino que sea una constitución partisana en donde un sector, el Partido Republicano, presentó más de 400 indicaciones, solo el Partido Republicano. De alguna manera eso haga, ¿no es cierto?, que no se busque la transversalidad, sino que se busque imponer una visión y eso termine a la gente distanciándola de lo que puede ser el resultado del proceso constituyente. Perdona, un segundito, pero si llega a pasar eso, vamos a tener en diciembre, vamos a suponer a 2 líderes, no los grandes, pero 2 líderes, Kast y Boric, nuevamente. Kast, si pasa eso y el Partido Republicano logra imponerse por los números que tiene, bueno, vamos a suponer que José Antonio Kast va a decir, votemos apruebo, o a favor, ya no se vota apruebo, es a favor o en contra. Votemos a favor. Y si pasa eso mismo, vamos, supongo, a tener al presidente Boric diciendo, votamos en contra, estamos en contra de este proyecto. Pero si estamos en contra de la pregunta periodística, la pregunta política, obvio el presidente Boric decimos, ok, a usted no le gusta, tiene todo el derecho, o a su sector, va a estar en contra de este proyecto. Entonces, ¿qué constitución va a regir? ¿Va a regir la actual, la vigente? Porque si usted está en contra de la que le van a proponer, y esa es la que representa toda la necesidad de cambio. Entonces se pone frente a una disyuntiva muy compleja. Claro, lo pone contra la pared justamente porque la otra opción, un acto de audacia, sería llamar a aprobar, ¿no? Pero claro, no es la constitución que el sector que está gobernando quisiera, ¿no? Y por lo tanto hay un riesgo ahí. Pero también el riesgo es que el gobierno no tiene mucha más agenda para el segundo semestre. Recordemos que, o sea, para el próximo año, recordemos que el próximo año y el siguiente tenemos ciclo electoral, tenemos elecciones y por lo tanto el gobierno se comienza a quedar sin agenda si no puede aprobar la reforma tributaria, la de pensiones y salir airoso respecto al tema constitucional. Se quería efectivamente sin relato. En el fondo él tuvo un compromiso, pensiones, tributaria, constitución, y si se llega a caer la constitución, finalmente va a ser un gobierno de paso y no va a ser un gobierno de grandes reformas como era lo que había propuesto. Rodrigo Arellano de la UDD, Marco Moreno de la Universidad Central. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí esta noche, como siempre ayudándonos a tratar de entender mejor los hechos políticos de Chile y un poco más allá. Que estén bien ambos. Muchas gracias. Chao, María. Buenas noches. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder de seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima, contrátelos en tepillé.cl. Pausa y volvemos. Espérenos un momentito. Bueno, se trata también de hablar del Consejo Constitucional porque, por mucho que a algunos les pese, les aburra, les parece que no es relevante, hay que demostrar de alguna manera, desde aquí es una responsabilidad que tenemos, que sí es relevante. Y además que es coincidente con lo que venimos discutiendo como sociedad y como país los últimos 3 años, en que necesitamos darnos una constitución que emerja de un debate en un contexto democrático. No es tan raro lo que uno está diciendo, ¿no? Eso es la normalidad de un país, que se da constituciones discutidas en democracia y votadas y que los ciudadanos participen. Bueno, hemos tenido un proceso más largo de lo común quizás, pero también que no se ha separado jamás del trazado institucional, se han respetado las votaciones, ha habido tiras y afloja, ha sido duro, ha sido tenso, a ratos, lo que fuere, pero cuando la ciudadanía ha dicho, no me gusta esta propuesta, bueno, vamos a la siguiente y en esa estamos. Y estamos bastante avanzados. Si quedan aproximadamente 2 meses para discutir
porque después vienen algunas armonizaciones y luego entran unas comisiones mixtas eventualmente y luego la votación en diciembre. Nos acompañan 2 miembros de este Consejo que nos darán más luces, no solamente en qué están, sino que seducir a la ciudadanía de lo importante que es aproximarse y votar a favor o contra del texto que nos van a proponer. Pilar Cuevas, consejera constitucional de RN. Gracias, Pilar, por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Y Julio Ñanco, que es consejero constitucional de RD. Gracias, Julio, por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias, Matías. Saludar a Pilar también. Muy buenas noches. Gusto verte, Julio. Mucho se dice que el ambiente es muy bueno, a diferencia del proceso anterior, que hay muchas diferencias, obvio, si son elegidos por públicos y por ciudadanías que piensan distinto. Ustedes representan mundos distintos, pero que han sido capaces de establecer puntos de comunión para generar este proceso. Eso, de lo general, luego a lo particular. ¿Cómo están sintiéndolo adentro, este diálogo, este debate? Mira, yo creo que hemos dado muestras desde el día 1, desde el 7 de junio, de un muy buen ánimo, de acuerdo, cordialidad. El trato es muy distinto. Yo creo que el nivel, no se malentienda, pero el nivel en general de los consejeros es muy profesional. Hay mucha gente con mucha experiencia en derecho constitucional. Logramos llegar a acuerdos en la conformación de las comisiones. Logramos llegar a acuerdos en la mesa, imagínate, presidenta Beatriz Hevia, vicepresidente Aldo Valle, y votados prácticamente todos de acuerdo, los 50, en la constitución de las comisiones por unanimidad. Entonces, yo creo que ese punto de partida fue bien importante. Y posterior a eso, los delegados, Julio es delegado de RD, yo soy delegado de Renovación Nacional y Evópolis, soy militante RN. Y además los dos de la región de Aysén, sí, que nos da un punto de encuentro mayor. Hemos logrado tener una sana convivencia, nos juntamos los 6 delegados, está institucionalizado con la mesa, y yo creo que hemos tenido un buen pie de conversaciones, un buen ánimo, y el minuto que estamos viviendo es como la cresta de la ola, si se me permite, porque a los expertos les pasó lo mismo. Presentaba la enmienda bien así como una efervescencia y se tironean los ánimos, pero después empiezan las conversaciones y el ánimo se va modigerando. Yo tengo mucha esperanza en lo que podamos hacer, pero depende de la gente que está en su casa. Julio, ¿cómo lo estás viendo tú? Mira, yo creo que estamos en un proceso distinto al anterior, que se configura tanto el resultado como en las reglas del juego también de una manera distinta. Nosotros creemos que sí estamos apostando a hacer el ejercicio de la confianza. Nosotros, los 17 consejeros que conformamos el bloque de unidad, apostamos a actuar también con responsabilidad, esperando alcanzar también los consensos, entendiendo también cómo es la lógica de las votaciones. Nosotros tenemos presencia, pedimos presencia en todas las comisiones, logramos también que Aldo Valle pudiese estar en la representación de la presidencia como vicepresidente. Y hemos también logrado cumplir la tarea. En eso también yo creo que es importante dar cuenta que la unidad se traduce también en el resultado. Nosotros finalmente logramos presentar enmiendas en unidad, logramos ponernos de acuerdo con todos los partidos que conforman el bloque de unidad. Trabajamos el fin de semana en largas jornadas entre sábado y domingo y hemos hecho eso, apostando a la confianza y también esperamos que aquello esté del otro lado. Las señales igual son distintas. Algunos dicen preocupante, nosotros creemos eso, que... Julio, a ver, déjame un segundo, Pilar. Porque hasta aquí, palabras de buena crianza, siempre. Bien, buen acuerdo, perfecto, check. Pero está el fantasma, porque pasó en la vez anterior, de que el sector que tenía más votación le pasó la máquina al otro. Sí, efectivamente. ¿Está pasando eso ahora, Julio Ñanco? Mira, nosotros vemos las señales. Nosotros hemos tenido conversaciones también como delegaturas con los delegados de derecha. Sabíamos que esto se venía, nos anunciaron, nos dijeron que iban a hablarle a su sector. Nosotros entendemos que eso puede ser razonable dentro del ejercicio democrático, pero también hay que ver cuál es el aporte de esto con respecto al desarrollo del debate que viene a continuación. Yo siento que el texto del anteproyecto es un texto positivo, que también contempla las miradas de los distintos sectores que están expresados en el cuerpo de expertos, que fue también designado por el Congreso, y que ellos lograron también ponerse de acuerdo y abandonar un poco el nicho o los puntos que son como más de su propio sector, sin imponerle al otro su mirada ideológica o de proyecto político. ¿Y con las enmiendas del Partido Republicano está mostrando las garras? Yo siento que hay una
un mal inicio respecto a cómo nosotros tenemos que desarrollar el diálogo, porque yo siento que las personas lo que esperan es que nosotros sepamos ponernos de acuerdo y que estas mayorías circunstanciales también puedan ceder en los espacios políticos. Quizás este proyecto constitucional no dé cabida a todo lo que uno espera, y puede ser que eso sea positivo, porque a lo mejor la Constitución lo que tiene que dar es el espacio para que los futuros gobiernos puedan también establecer sus proyectos programas a través de la ley, y eso es lo que nosotros entendemos que es lo que propone el anteproyecto. Por lo tanto, también alterar lo que está ahí en esencia, nosotros vemos que puede ser confuso, generar Pilar, ¿y dispersión. tú estás viendo algún tipo de intento de imponerse, dada la presencia mayoritaria que tiene el Partido Republicano y la derecha en su conjunto? No, pero mira, Matías, quiero hacerme cargo de un par de cosas. A ver. Porque Julio destaca como un gran mérito de la izquierda haber presentado enmiendas en unidad, todos juntos. Maravilloso. ¿Por qué no podría otro sector presentar enmiendas todos juntos cuando hay unidad de criterio, principios comunes? O sea, si lo hace la izquierda, qué maravilloso, lograron la unidad. Si lo hace la derecha con la centro-derecha, no, qué mal, pasar la aplanadora. Entonces, ojo, la unidad es unidad para cualquiera de los dos sectores. Yo sé que hay una responsabilidad con los números, Matías, pero no puede ser beneficioso o maravilloso que en un sector llegue una unidad y en el otro no. Y el otro tema es ceder. Entonces Julio después dice, no, es que el sector mayoritario tiene que ceder, tenemos que ver el ánimo de ceder. Bueno, el sector minoritario también tiene que ceder, pues. Si aquí para ¿Y no que están cediendo? ahí estamos viendo las enmiendas. Estamos viendo las enmiendas. Así como yo le dije a Julio, si ven en la derecha que empiezan a sacar las garras, yo te pregunto a ti, si sientes que la izquierda está victimizándose de tener la minoría para decir que nos están pasando por arriba. Yo estoy convencida de eso, pues, O con sea, todo el cariño que les tengo, pero... O sea, tú ves garras aquí y tú ves victimización allá. Mira, pero ¿cómo no va a haber un poco de victimización cuando de las más de 1000 enmiendas que hay, distintas, muchas son de forma, para que no nos asustemos con el número, pero que vayamos juntos las bancadas de derecha, centro derecha, en 4 enmiendas, ¿es pasar la aplanadora? Créeme que no. ¿Y quién podría, Matías, tú sabes los puntos que nosotros estamos de acuerdo? Y voy a decir lo mismo que le dije a mis amigos de la izquierda. Oye, pídanle al ChatGPT, señora, es algo que hace las cosas rápido por internet, que nos dé un plan de acuerdo. Y te va a dar los mismos puntos que nosotros acordamos, que son ciertos derechos, libertades, educación, salud, ¿Dónde están las discrepancias, cotizaciones. Julio? ¿Dónde están emergiendo las discrepancias más duras? Yo creo que las discrepancias pueden ser en que la necesidad de cambio, que yo creo que también hay un consenso en que la Constitución hay que cambiarla. Yo creo que eso no hay una posición que diga no, mantengámosla, porque yo creo que la Constitución del 80, reformada obviamente, no es capaz de dar respuesta a los desafíos del futuro del país en términos de seguridad, en términos de emprendimiento, en términos de crisis climática. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que el anteproyecto es un buen texto en términos de lo que permite hacer hacia el futuro. Claramente, dentro de la tarea que nosotros nos corresponde hacer ahora, las enmiendas, que a lo mejor es una palabra difícil en términos jurídicos, pero ¿qué es lo que compone la enmienda? Son mejoras para que el proyecto también pueda responder de mejor manera hacia el futuro y cumpla su rol, en definitiva. Yo creo que eso nosotros también lo vemos como algo importante, por lo tanto, querer rehacer en un tiempo tan corto como es el proceso constitucional, que nosotros ya estamos en el periodo de enmienda, luego tenemos que ingresar al proceso de votación. Tuvimos un proceso de participación ciudadana que también fue acotado y que yo entiendo que son las reglas del juego y que en diciembre tenemos que presentarle este texto a la ciudadanía, por lo tanto también nosotros esperaríamos que abandonemos un poco la lucha de nichos, de decirle yo le hablo a mi sector porque este es mi electorado, y preocuparse por todo el país. Pilar, ¿dónde están las diferencias o los puntos más difíciles? Mira, yo creo que hay que hacerse cargo de hartas cosas. Nosotros pasamos por una elección en que no era precisamente consenso de que había que modificar la Constitución. Y hoy día tú ves muchas encuestas en que no está tan claro y no hay consenso en que hay que modificar la Constitución. Es más, la mayoría de la gente no está ni ahí, como decía el Chino Río, no están ni ahí con el tema de la Constitución en la que nosotros estamos empeñados. O sea, tienen miles de otros problemas mucho más cercanos, la delincuencia, el alza de los precios, en fin, la salud, las listas de espera, miles de cosas.
y ven que de nuevo se está debatiendo el tema constitucional. Entonces yo ahí discrepo, no veo consenso en ganas de cambiar la Constitución. Sí estoy empeñada en que lo hagamos porque creo que la Constitución del año 80, con todas las modificaciones que se conoce también como la Constitución del Lago, se nos quedó corta. Podría haberse mejorado vía modificaciones. Hay un gran sector de la ciudadanía que también cree eso. Pero ya estamos embarcados y queremos modificarla. ¿Dónde hay ciertas cosas? El texto de los expertos es bastante bueno, pero para mí es un punto de partida, porque hay temas que no quedan cerrados. Matías, y el gran problema en que nos vemos enfrentados todos los días cuando estamos redactando es que se eliminaron las leyes orgánicas constitucionales. ¿Qué es eso? Que el texto constitucional era acotado y después de eso se decía, y una ley orgánica constitucional va a definir, por ejemplo, cómo se va a hacer el proceso electoral, se dice cuáles son las a grandes rasgos, y eso hoy día no existe. Entonces, ¿cuál es un poco la tentación? Y lo que hemos vivido en cada comisión es dejar muy explicitado en el texto, porque tú no sabes después, con una ley simple, que te puedan modificar la Constitución. Eso por una parte. Y en los grandes temas, mira, para nadie es desconocido que para nuestro sector es importantísimo la libertad de elegir el sistema de cotizaciones y la heredabilidad e inexpropiabilidad del fruto del ahorro de tu vida. Hablemos de ahorro previsional. Para nadie pudiera ser extraño que lo que defendemos es el derecho a elegir el prestador de salud y el que administra las prestaciones de salud. Y en esto voy a ser súper clara. Yo no estoy ni ahí con la ISAPRE. Yo creo que no lo han hecho bien. Y como mujer he sido víctima de planes mal elaborados. No queremos constitucionalizar las ISAPRE, pero sí queremos consagrar el derecho a elegir, que es lo mínimo. Y en FP también, si quieren que haya estatales, pero que se mantengan los derechos. Y ahí tenemos matices. ¿Cómo se van a arreglar esos matices, Julio? Yo creo que esos matices se pueden arreglar entendiendo que la configuración de un Estado social de derecho que entrega derechos sociales a los chilenos y chilenas es algo de consenso, y ahora la vía como eso se pueda proveer no pasa necesariamente porque quede constitucionalidad o la forma como aquello se entrega. Yo creo que hay que entender que la Constitución no es un programa de gobierno. La Constitución lo que hace es que genera y establece los límites, y en este caso los derechos, para que posteriormente el legislador pueda establecer el mecanismo. Nosotros también hemos dicho que puede haber participación, colaboración, un sistema mixto, público y privado también. Nosotros nos negamos a esa vía, pero nosotros vemos también que no es necesario que aquello también se quede constitucionalizado. Yo creo que hay una persistencia sobre aquello que vemos que entrampa la solución. Y fue la vía que también establecieron los expertos para poder dar una salida a esto, que no opta que a futuro el legislador pueda establecer cuál es el mecanismo, pero sí yo creo que nos debemos retroceder de los derechos sociales que tenemos actualmente, en términos de los derechos de la mujer, también en participación, en derechos reproductivos. También yo creo que hay una serie de antecedentes o anuncios que también amenazan los avances que hemos tenido en ese sentido. Nosotros esperamos que en el proceso de debate esas enmiendas que se presentaron se puedan matizar y también puedan ser analizadas en estricto rigor como corresponde. Julio Ñanco y Pilar Cuevas, Sí. termina Cortito, ¿sabes lo que me pasa? Es que lo que para Julio es avanzar o no retroceder, él tiene que respetar que para otros sectores es exactamente lo contrario. Por lo tanto, derecho reproductivo de la mujer con aborto libre, por Dios, hay un gran sector de la población que no lo puede tolerar así. Tendrán que llegar a un acuerdo. Pero tendremos que llegar a acuerdo. Yo creo que hay temas más importantes, la corrupción, que hay que hacerse cargo, la seguridad de las víctimas, todas esas enmiendas que estamos presentando. Ahí están las diferencias, veremos cómo quedan resueltas. Julio Ñanco, Pilar Cuevas, muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Gracias, Matías. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública. Revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Lluvia para el fin de semana. Aquí, en la región metropolitana, ¿cuántos milímetros podrían caer? ¿Quieres saberlo? Averígüelo ahí, 24horas.cl. Nuestro portal tiene todos los contenidos. Revisamos el pronóstico del tiempo justamente para mañana, miércoles 19 de julio. ¿Qué tiene? Para la región metropolitana, 12,6 grados y estará nublado.
A ver, no, eso es lo que había ahora, disculpe, 12,6. Para mañana, el pronóstico, 17 y nublado para miércoles y jueves, ¿ok? Vamos ahora a otras dos regiones del país con otras dos localidades en nuestro país. Vamos a ir en cualquier momento y en nuestra pantalla va a aparecer con Barbalá, en la región de Coquimbo, que tendrá cielo nublado de 24 grados de máxima probable. Villarrica, en la región de la Araucanía, lluvia y 13 grados de máxima probable. Hoy, hace 32 años, se realizó la primera edición del Festival Lollapalooza en Chile, la primera edición. Uno de los eventos musicales más importantes del mundo, concebido originalmente como un show itinerante. El evento arrancó en Chicago, Estados Unidos, pero con el tiempo se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural y ayudó a popularizar la música alternativa y el rock indie. El festival se caracterizó por su eclecticismo y ha presentado a una amplia gama de artistas. Incluso uno ve shows de música infantil y distintos tipos de música. Bueno, desde bandas consagradas hasta nuevas promesas. Hay algunas que después no sonaron mucho más, pero también hay súper grandes agrupaciones. Lollapalooza se ha realizado anualmente desde el 91 y se ha expandido a varias ciudades de los Estados Unidos como a otros países del mundo. En 2011 el festival llegó a Chile y ha sido un éxito desde entonces. Recordando Lollapalooza, la fotografía pública de hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir. No soy colombiano, pero qué chimba esta parce. Que ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Ella le da el vino y a las 5:12, y a las 5:12, y a las 5:12.